Sin memoria no hay democracia. Nos encontramos ahora mismo delante del Congreso de Diputados, donde va a debatir la ley de memoria histórica. Una ley que evidentemente tiene muchas carencias que se van a poner de manifiesto a lo largo de del debate de la mencionada ley. ¡Tribunal Supremo! Suprema impunidad. ¡Tribunal Supremo! Suprema impunidad. ¡Basta ya! De impunidad. ¡Basta ya! De impunidad. ¡Depuración! De los jueces franquistas. ¡Depuración! De los jueces franquistas. ¡Ni acato ni respeto! La sentencia del Supremo. ¡Ni acato ni respeto! La sentencia del Supremo. ¡Depuración! De los jueces franquistas. ¡Depuración! De los jueces franquistas. ¡Basta ya! Perdona. De impunidad. ¡Basta ya! De impunidad. Los crímenes del franquismo, No prescriben. los crímenes del franquismo, No prescriben. los crímenes del franquismo, No prescriben. hay que juzgar, Al franquismo criminal. hay que juzgar, Al franquismo criminal. hay que juzgar, Al franquismo criminal. ni olvido ni perdón, Verdad, justicia, reparación. ni olvido ni perdón, Verdad, justicia, reparación. ni olvido ni perdón, Verdad, justicia, reparación. cosas cerradas, Heridas abiertas. cosas cerradas, Heridas abiertas. cosas cerradas, Heridas abiertas. los crímenes del franquismo, No prescriben. los crímenes del franquismo, No prescriben. los crímenes del franquismo, No prescriben. sin memoria, No hay democracia. sin memoria, No hay democracia. sin memoria, No hay democracia. hay que juzgar, Al franquismo criminal. hay que juzgar, Al franquismo criminal. hay que juzgar, Al franquismo criminal. porque los crímenes del franquismo, No prescriben. los crímenes del franquismo, No prescriben. los crímenes del franquismo, No prescriben. basta ya, De impunidad. basta ya, De impunidad. basta ya, De impunidad. hay que juzgar, Al franquismo criminal. hay que juzgar, Al franquismo militar. hay que juzgar. Al franquismo militar. Sánchez, escucha, la ley que presentas es indecente. Sánchez, atiende, la ley que presentas es indecente. Sánchez, atiende, la ley que presentas Es indecente. Sánchez, atiende, La ley que presenta es indecente. porque los crímenes del franquismo, No prescriben. los crímenes del franquismo, No prescriben. los crímenes del franquismo, No prescriben. ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? anulación, De la ley de amnistía. anulación, De la ley de amnistía. anulación, De la ley de amnistía. depuración, De los jueces franquistas. depuración, De los jueces franquistas. depuración. De los jueces franquistas. Sigue, sigue. Hay que juzgar al franquismo criminal. Hay que juzgar Al franquismo criminal. Hay que juzgar al franquismo criminal. sin memoria. No hay democracia. Sin memoria, No hay democracia. sin memoria, No hay democracia. Y por encima de todo, hay que juzgar Al franquismo criminal. Hay que juzgar Al franquismo criminal. hay.
¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! Hola, hola. ¿Se escucha bien, no? Sí. Bueno, me estoy acercando, por favor, compañeras, compañeros, que vamos a comenzar este acto, esta concentración, bueno, ya lo he comenzado, y este acto de concentración de condena del franquismo y por la condena del golpe de Estado del 18 de julio. Buenos días a todas. Buenos días a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por venir otro año más a esta ya habitual concentración que convocamos desde el Encuentro por la Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, que venimos convocando habitualmente todos los 18 de julio, que lo hacemos habitualmente en la Puerta del Sol, pero que este año hemos decidido convocarla aquí en la Puerta del Congreso porque esperábamos que a estas alturas la Ley de Memoria Democrática, la nueva Ley de Memoria Democrática o el proyecto de Ley de Memoria Democrática ya se hubiera presentado. Pero como sabéis, los recientes cambios del gobierno pues ha provocado que se retrase, ¿no?, esa presentación de ese proyecto de Ley de Memoria, que se tiene que aprobar previamente en el Consejo de Gobierno, del Gobierno de España. Esperemos, parece ser que se va a aprobar en breve, se ha dicho que antes de verano, de que el Consejo de los Ministros y el Presidente del Gobierno se cojan las vacaciones y termine antes del último Consejo de Ministros, pues ya se haya aprobado este proyecto, pero bueno, estamos pendientes y a las expectativas de ese proyecto que, insisto, esperamos que no tarde mucho. En cuanto al desarrollo del acto, pues al margen, además de lo que es la condena de este 18 de julio, y de lo que es la condena del franquismo, este año, como es obvio, lo vamos a centrar en el proyecto de ley de memoria o la ley de memoria que queremos, la ley de memoria democrática que queremos. Y comenzamos. Como todos sabéis, se cumplen 85 años del comienzo de uno de los capítulos más negros, sanguinarios y tristes de la historia de España. Hoy se cumplen 85 años del golpe de Estado fascista de una parte del ejército español, con la connivencia de las élites económicas y la Iglesia Católica, con el apoyo de la Italia fascista y la Alemania nazi, contra el gobierno legítimo y legal de la Segunda República. Este criminal golpe tenía por objetivo eliminar los avances sociales de la Segunda República y aniquilar la vanguardia e intelectualidad de nuestro país, que estaban intentando transformarlo, convertirlo en un mejor país. Pero este 18 de julio también comenzó a escribirse uno de los capítulos más hermosos de nuestra historia como país, el de la resistencia antifascista y antifranquista española. Muchos compatriotas, el 18 de julio, se mantuvieron leales a la Segunda República y combatieron al fascismo en nuestras fronteras y fuera de ella, contribuyendo a la derrota del nazifascismo en el resto de Europa. Por todo ello, honor y gloria a las compañeras y compañeros antifascistas que nos precedieron en la lucha. Un aplauso para ellos. La primera reivindicación que hacemos al Gobierno y a las Cortes Generales de la ley que queremos, la ley de memoria que queremos, una ley que acabe con la impunidad del franquismo, la primera reivindicación que tiene que contener es una condena clara e inequívoca del franquismo como régimen criminal, en los términos declarados en las resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de febrero y el 12 de diciembre de 1946, y el reconocimiento de la legalidad democrática de la Segunda República Española. En segundo lugar, exigimos que esa nueva ley tiene que contener el reconocimiento político y jurídico de cuantas personas defendieron la legalidad republicana y de quienes lucharon contra el fascismo, el franquismo y el nazismo. Y por último, esa ley de memoria debe reconocer jurídicamente a todas las víctimas del franquismo, el fascismo, el nazismo y de la transición política española, dándole similar trato y reconocimiento y reconociendo los mismos derechos que se le otorgan a otros colectivos de la violencia política, como es el caso de las víctimas del terrorismo.
Muchas gracias a todas y a todos y bienvenidos. A continuación va a intervenir el compañero Pablo Mayoral de la Comuna, que nos va a hablar de los apartados de justicia en la nueva ley de memoria. Pablo, adelante. Hola, buenos días. Como ha dicho el compañero, yo quiero decir que en esta ley, digamos, lo importante, lo realmente importante es que incluya la condena de la dictadura franquista como una dictadura golpista, la condena de la dictadura como parte de la facción nazifascista que asoló Europa, y la condena de la dictadura como un régimen dictatorial durante 40 años que se mantuvo gracias a la represión. Esa condena es la que debe forzar a que los jueces investiguen todos y cada uno de los actos criminales de la dictadura franquista y a sus responsables. Nosotros en esta ley echamos en falta que haya la anulación de la parte de la ley de amnistía en donde exonera a los responsables y criminales franquistas. Echamos en falta que se obligue al Estado español a cumplir la legislación internacional. En estos momentos hay una querella en Argentina que está tratando de procesar a más de 20 jerarcas de la dictadura, jerarcas y torturadores de la dictadura franquista. Y hasta ahora el gobierno solo ha opuesto trabas y ha opuesto limitaciones a las exigencias de justicia. Y por otro lado, queremos que en esta ley se anule todo lo que tenga que ver con la prescripción de los crímenes del franquismo. Los crímenes del franquismo son crímenes de lesa humanidad e internacionalmente la justicia dice que no prescriben ninguno de estos crímenes. Así que estos hechos, la necesidad de que se quiten todas las leyes que impidan el juzgar a los crímenes franquistas se han de eliminar, y además abrazar toda la legislación internacional contra los dictadores y en particular contra la dictadura franquista. Es imprescindible para acabar con una cosa que a todos nos llena de pena, que es la impunidad de los crímenes del franquismo. Nada más. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Pablo. A continuación va a intervenir la compañera también de la Comuna, Ana García, que nos vas a hablar del reconocimiento de las víctimas del franquismo en la ley de memoria. Ana, por favor. Gracias. En el título primero del proyecto de ley de memoria democrática, bueno, del anteproyecto de ley de memoria democrática, se define qué se considera víctimas y, aunque amplía el concepto que tenía en la anterior ley de memoria histórica, no queda claro, según la redacción del texto, si cumple con el requisito fundamental, declarar víctimas del franquismo a todas las que sufrieron la represión de la dictadura. Entre otros, faltamos nosotros y nosotras, los que fuimos torturados en comisarías y cuarteles. Porque, ¿quiénes son las víctimas del franquismo? Dado el origen y duración de la dictadura franquista, esta definición abarcaría un amplísimo número de personas. Las que sufrieron el terror del golpe de Estado cívico-militar del 18 de julio de 1936, las que padecieron persecución, torturas, asesinatos, violaciones, encarcelamientos, robos de sus hijas e hijos, incautación de dinero y propiedades, despido o depuración de sus cargos públicos o militares, pérdida de sus cátedras, las que sufrieron trabajo forzado y quienes fueron expoliadas de sus propiedades, las que fueron asesinadas por las fuerzas represivas o por grupos parapoliciales de extrema derecha, las que fueron perseguidas por su orientación sexual, su religión o su etnia, las que fueron declaradas apátridas por Franco y entregadas al terror nazi. Todo ello por motivos políticos, por haber defendido la legalidad republicana, por luchar contra la dictadura en duras condiciones de clandestinidad,
por formar parte de minorías perseguidas, por ser mujeres, por no acatar los principios del movimiento ni obedecer al nacionalcatolicismo. En definitiva, por ser demócrata, antifascista, republicano, feminista. Es imprescindible que la nueva Ley de Memoria Democrática se haga un reconocimiento jurídico de todas las víctimas del franquismo, el fascismo y del nazismo, dándoles similar trato y reconociéndoles los mismos derechos que los que tienen otros colectivos de víctimas de violencia y de agresiones a los derechos humanos, cumpliendo con la legislación internacional, así como con las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y de los relatores de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. A continuación va a intervenir el compañero del Foro por la Memoria, Miguel Ángel Muga, que nos va a hablar sobre las fosas del franquismo. Buenos días a todos. Desde aquí queremos manifestar, desde el Encuentro de Asociaciones de Memoria, que el tema de las exhumaciones es un tema candente, es un tema en el que se muestra claramente cómo es el modelo español de impunidad. En primer lugar, porque la práctica que ha habido desde la aprobación de la ley del año 2007 ha sido la de la privatización de las exhumaciones, la del abandono a las víctimas que tienen que buscar subvenciones para buscar a sus seres queridos y a las personas represaliadas en ejecuciones extrajudiciales. Es verdad que en el anteproyecto se hace una declaración que nos reconforta y que reconoce el trabajo del movimiento memorialista, que ha sido el manifestar en la ley que la localización y exhumación de fosas comunes es una responsabilidad del Estado. Lo que echamos en falta es que por parte del Estado lo que se establezca es algo que no está sucediendo con la actual ley, y es que necesitamos que se judicialicen las fosas para que las personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente haya una acreditación judicial de que fueron asesinadas y haya una identificación de los cadáveres por pruebas de ADN que sean realizadas por los juzgados. Porque si no, vamos a seguir con la actualidad. Es sorprendente que se esté presentando un anteproyecto y unos meses antes, por parte del Estado, lo que se haya hecho es sacar una subvención para seguir con la misma práctica de la anterior ley. Subvenciones para que haya asociaciones que de manera privada, sin denuncia ante los juzgados y sin garantizar que vayamos a tener una verdad judicial, están realizando exhumaciones, y eso favorece varias cuestiones. Una, la privatización. Nunca se plantearía a ningún juez que, por ejemplo, buscar a Marta del Castillo se hiciera con una subvención. Un juez dicta una resolución y se busca a Marta del Castillo cueste lo que cueste. No puede ser como con nuestros compañeros, que si se acaba una subvención no se va a localizar la gente desaparecida y ejecutada extrajudicialmente. Luego también se habla de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no tienen competencias en materia de justicia. Hay una situación de desigualdad, dado que hay comunidades autónomas que tienen leyes que desarrollan esta materia y comunidades autónomas que no la tienen. Por eso exigimos que en este anteproyecto se modifique en las enmiendas que se vayan a realizar para que se garantice la judicialización y que sea realmente el Estado, a través de los jueces, los que busquen, localicen y encuentren a nuestros compañeros y dignifiquen su memoria, acreditando que fueron asesinados en un plan criminal de crímenes de lesa humanidad. Y también queremos reivindicar, se habla de la Fiscalía, pero al final se hace simplemente el nombramiento de un fiscal de sala. Eso no sirve para nada, aparte de que exigimos la creación de una fiscalía especializada para la investigación de los crímenes franquistas, con presupuesto, con fiscales especializados, y que, como dice la Unión Progresista de Fiscales, se garanticen, establezcan como funciones el enjuiciamiento de los responsables y el castigo penal de los criminales que aún queden vivos. No vamos a parar, seguiremos manifestándonos y seguiremos luchando porque estas modificaciones en materia de la Fiscalía y de las exhumaciones franquistas sean como hemos acordado más de 90 organizaciones dentro del Encuentro de Asociaciones de Memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu intervención sobre las fosas comunes del franquismo. A continuación va a intervenir la compañera Juana de Red Roja,
que nos va a hablar sobre cómo tiene que tratar la nueva ley de memoria a las mujeres, que han sido una de las partes de las represaliadas durante el franquismo. Juana, adelante. ¿Así? Bien. 85 años de 18 de julio son muchos años, demasiados. Por eso nosotros, 18 de julio, yo condeno. Hace mucho tiempo, al menos unos 44 años, que es una necesidad imperiosa para todas las mujeres y la sociedad democrática del Estado español, poner en vigor una ley de memoria histórica que condene el franquismo y ponga de manifiesto la lucha, el dolor, los sufrimientos y el amor de los cientos de miles de mujeres que lograron el derecho al voto con la Constitución Republicana de 1931, aprobada por las Cortes Constituyentes Españolas el 9 de diciembre de 1931. Es una necesidad inaplazable acabar con el fasciofranquismo siempre existente en todos los ámbitos de la sociedad de nuestro Estado, en la educación nacional catolicista que nos lleva directamente, tal como lo estamos viviendo día a día, a los ataques de las manadas a las mujeres, a los crecientes feminicidios, a la brecha de género que sufrimos en todos los ámbitos sociales, especialmente en las clases trabajadoras y en todas las edades. Las mujeres que en la Segunda República vieron abiertos nuevos y amplios caminos para su desarrollo como personas, lo reclaman desde las tumbas, el exilio, las cárceles, los asesinatos, y reclaman esos derechos para nosotras, sus hijas, nietas, bisnietas, porque el franquismo y su incrustación permanente en nuestra sociedad nos los han cerrado, y de no cambiar las leyes, comenzando por la condena sin paliativos del franquismo como autor e inductor de crímenes de lesa humanidad por parte de todas las instituciones del Estado, las mujeres seguiremos siendo el segundo sexo con toda la desigualdad y el dolor que ello conlleva. En nombre de todas nuestras valientes mujeres republicanas, afiliadas o no a partidos políticos y sindicatos, que luchando por sus derechos también luchaban por los nuestros, sus descendientes, exigimos una ley de memoria histórica democrática que condene legalmente el horror del franquismo y sus consecuencias, y que implante las bases para poner fin definitivamente al escarnio de nuestras antecesoras y el sufrimiento de las que vivimos el presente. Mi madre me enseñó la canción que los franquistas repetían cuando se hicieron en el poder y que se tuvo que agarrar cuando lo oyó a una pared porque sentía que se desmayaba. Decían así: pasionaria Federica, el día que os pesquemos, por las calles de Madrid en cueros os pasearemos y después os llevaremos a la casa del herrero para que con las tenazas os corten el pelo al cero. Arriba España, viva Falange. Pues bien, aunque a Pasionaria y Federica no las pescaron, fueron centenares de miles las mujeres que sufrieron tales desmanes de humillación, violaciones, aceite de ricino, rapado de sus cabellos, tortura, robo de sus hijos, exilio, encierros en los patronatos, asesinatos de sus maridos, hijos y otros familiares. Pero supieron salir adelante con sus pocos medios y nos dejaron su ejemplo. Por ello, les damos las gracias todos los días y especialmente en el día de hoy, 18J, que yo condeno. Las mujeres exigimos al PSOE y a todos los partidos democráticos la más absoluta laicidad y el compromiso legal de anular la ley de amnistía de 1977 para que nosotras, las mujeres, podamos escribir nuestra historia del pasado y de hoy con verdad, justicia, reparación
y no repetición. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana, por tu intervención. A continuación, tiene que intervenir por el Foro por la Memoria el compañero Arturo Peinado, que nos va a hablar de las sentencias y tribunales franquistas. Arturo. Desde el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, exigimos que se declare por ley el carácter ilegal de todos los consejos de guerra, tribunales represivos y otros órganos penales de la dictadura franquista, así como nulas de pleno derecho en las resoluciones dictadas y condenas impuestas por estos organismos. A día de hoy, las sentencias de todos y cada uno de los miles de republicanos y antifascistas condenados en juicios farsas por el franquismo siguen teniendo efectos jurídicos plenos. Ellas y ellos siguen siendo criminales responsables de los supuestos crímenes de los que fueron acusados y por los que fueron condenados. Esas sentencias y resoluciones se dictaron en procedimientos en los que los acusados y las acusadas no tenían las mínimas garantías procesales propias de un Estado de Derecho y en consecuencia no se garantizaron sus derechos a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo. Los órganos judiciales que las dictaron eran ilegales, no solo porque su origen se encuentra en un golpe de Estado que subvirtió... Los órganos judiciales que las dictaron eran ilegales, no solo porque su origen se encuentra en un golpe de Estado que subvirtió la legalidad vigente de la República, sino porque su finalidad no era el impartir justicia como se entiende en un Estado de Derecho, sino el de planificar y justificar la represión sistemática y generalizada que el franquismo llevó a cabo durante toda su andadura. Las sentencias y resoluciones represivas franquistas se deben declarar nulas de pleno derecho en la futura Ley de Memoria Democrática y además debe hacerse de oficio, sin necesidad de que las víctimas o sus familiares tengan que instar procedimiento judicial o administrativo alguno. Para el Tribunal Supremo, la transición se hizo de la ley a la ley, otorgando el mismo valor jurídico y legitimidad a las leyes de una dictadura que a las leyes de una democracia. Reconocer actualmente la legalidad de los tribunales franquistas, la validez y vigencia de sus sentencias, implica naturalizar y asumir una clara violación de los derechos humanos y considerar a los consejos de guerra y a los tribunales represivos del franquismo como órganos de justicia equiparables a los de un Estado democrático de derecho, lo cual es una aberración jurídica. Mantener la legalidad de los tribunales franquistas y la vigencia de sus sentencias represivas no solo impide reparar simbólica, jurídica y económicamente a las víctimas de la dictadura condenadas por el franquismo, sino que además es incompatible con las exigencias de justicia propia de un Estado de Derecho, que recordamos es un valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico. Mientras no se declaren nulas de pleno derecho las sentencias de cada uno y cada una de los republicanos y antifascistas españoles condenados por consejos de guerra o tribunales franquistas, esas sentencias seguirán siendo válidas y seguirán estando vigentes, en tanto que jamás, como hemos dicho antes, no han sido expulsadas del ordenamiento jurídico español. Es decir, que los miles de antifranquistas condenados por los tribunales de la dictadura siguen siendo y seguirán siendo unos delincuentes para la democracia española. Verdad, justicia y reparación. Muchas gracias, Arturo. A continuación, tiene que intervenir la compañera Carmen Luque, de Todos los niños robados son también mis niños, que nos va a hablar sobre el problema de los niños y niñas robadas. Carmen, por favor. Buenos días a todos, compañeros. En este momento hay dos leyes en tramitación relacionadas con las personas desaparecidas. El proyecto de ley de memoria democrática y la proposición de ley de bebés robados en el Estado español. En el texto del anteproyecto de ley de memoria democrática, el tratamiento que hacen del robo de niños y niñas es claramente insuficiente. Reivindicamos que se añadan como víctimas a los familiares hasta cuarto grado, que figuren los motivos de los robos de bebés y la responsabilidad del Estado. Este crimen se perpetró con la participación activa del Estado en toda la dictadura y un mirar hacia otro lado después,
permitiendo su continuidad hasta bien entrada la democracia, a través de entidades y personas que formaban parte de las instituciones del Estado, sanitarias, religiosas y todo tipo de funcionarios. También planteamos que la fecha que debe cubrir este anteproyecto de ley en los casos de bebés robados tiene que ser al menos hasta 1999, año en el que se declara inconstitucional el parto anónimo. Otro aspecto fundamental para nuestro colectivo son los archivos. La Ley de Memoria Democrática tiene que recoger un sistema integral, un espacio digital seguro y organizado, que evite la fragmentación y dispersión de la información. Otro punto imprescindible es la creación del banco de ADN útil para las víctimas. Los marcadores que se utilizan en la actualidad no sirven para encontrar grados de afinidad genética que permitan acreditar parentescos cuando se realizan búsquedas generales entre los miles de perfiles almacenados. Aunque las características concretas del robo de niños y niñas hacen necesaria una ley propia, como la que estamos trabajando desde 2017 y ya en tramitación en el Congreso, además es imprescindible que este crimen tenga presencia en la Ley de Memoria Democrática, al ser un crimen más del franquismo y su herencia, porque se produce, al igual que todos los crímenes del franquismo, bajo una dictadura feroz y la más absoluta impunidad. Estamos aquí hoy porque queremos una ley de memoria que ponga fin a la impunidad del franquismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. A continuación va a intervenir el compañero Julio Recuero de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que nos va a hablar sobre los elementos contrarios a la memoria democrática. Julio. Hola, buenos días, compañeras, compañeros. La nueva ley de memoria histórica tiene que corregir el déficit de la ley de Zapatero, de la ley 52/2007, que en su artículo 15, nomenclatura de calles, escudos, insignias, placas y símbolos franquistas, se quedó vaciado a no contemplar en el texto un desarrollo reglamentario. Calles como la de Millán Astray, División de los Caídos Azules o Hermanos García Noblejas siguen figurando en el callejero de la ciudad. Es una auténtica aberración jurídica y manifiesta. Necesitamos una ley de memoria histórica que fije un claro y explícito articulado que acabe con el callejero franquista, con los escudos en cuarteles militares y simbología franquista en las ciudades que enaltecen aún todavía hoy el golpe militar del 36. Voluntad política, claro que sí, también, ya de una vez por todas, para anular las magnificaciones y las medallas a los policías torturadores del régimen franquista al amparo de la nefasta y criminal Brigada Político-Social. Queremos también que no vuelva a ocurrir con el tema de la nueva ley de memoria histórica y con el tema de la simbología franquista, el ejemplo que nos dejó el comisionado de la memoria histórica, que fue un fiasco total sin resolver el problema de la simbología. Por eso le pedimos a la Presidencia del Congreso que en el trámite de la Ley de Memoria Histórica, de la nueva Ley de Memoria Histórica, el encuentro de la memoria sea invitado a ser escuchado. Muchas gracias. Salud y República. Muchas gracias, Ana. Gracias, Julio. A continuación va a intervenir la compañera Fernanda del Foro por la Memoria, que nos va a hablar sobre educación. ¿Se me oye bien así? Gracias, Juanje. Bueno, entre las reivindicaciones esenciales del movimiento memorialista está la aplicación y activación de la memoria histórica democrática en el sistema educativo. Así se acordó en el 5º Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo en octubre de 2020, por una ley que ponga fin a la impunidad del franquismo. El nuevo proyecto de ley se valoró como un importante avance
con respecto a la ley de memoria de 2007, al articular la implantación de la memoria democrática en el currículum académico en bachillerato, enseñanza secundaria, educación para mayores y educación primaria. El colectivo memorialista declara en sus conclusiones, conforme a las recomendaciones realizadas por la ONU en el 2014 sobre la recuperación de la memoria histórica en España, la obligación que tiene el Estado de impulsar políticas culturales y educativas tendentes al conocimiento por parte de toda la población, desde las escuelas básicas hasta la educación de mayores, de la Segunda República, antecedente democrático más reciente de nuestro país, la guerra de España y el carácter represivo de la dictadura franquista. Nos parece que el anteproyecto acierta en señalar la necesidad de incluir en los planes de formación del profesorado la actualización científica, didáctica y pedagógica con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas, y que los contenidos deberán basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica. Pero falta concreción y está ausente en el texto la dotación económica que este aspecto necesita para que no se quede en una declaración de intenciones y su puesta en práctica dependa solo del voluntariado docente. En relación a los contenidos curriculares, tanto del Ministerio de Educación como las consejerías de educación de las comunidades autónomas deberán establecer una normativa acorde con la verdad histórica de la Segunda República, el golpe de Estado del 36, la guerra de España, la dictadura, la participación republicana durante la Segunda Guerra Mundial, la represión franquista y la transición. Es también una buena noticia que en el anteproyecto se recoja la promoción de investigaciones orientadas a profundizar sobre las represiones padecidas por las mujeres durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, contemplando la violencia física, psicológica y política ejercida contra ellas por razón de género, así como estrategias de resistencia por ellas desplegadas. Ahora bien, la nueva ley debe contemplar, especificar la dotación económica adecuada para hacerlo posible. El hecho de abordar la enseñanza-aprendizaje de la historia desde una perspectiva memorialista y de género servirá a las generaciones jóvenes para entender y contextualizar la imposición por la dictadura franquista de un patrón heteronormativo, autoritario, nacionalcatólico y patriarcal, frontalmente opuesto al modelo republicano cuya apuesta fue la igualdad de los derechos de la ciudadanía plena para las mujeres. El anteproyecto parece ceñirse a los lugares de memoria existentes, a aspectos o hitos singulares conmemorativos, pero no a la necesidad de crear auténticos espacios multifuncionales de relevante alcance documental, pedagógico e investigativo, auténticos centros de memoria similares a los que existen en la mayoría de los países que han sufrido traumas sociales graves, particularmente durante el pasado siglo. Queremos cerrar con una mención especial a la política educativa de la Segunda República. Hoy sigue siendo un referente porque entendió la educación como un instrumento de transformación social. Incorporó aspectos como la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la reflexión, el espíritu crítico y la actualización de la metodología. Una política cultural entendida en clase social, el instrumento para formar una ciudadanía consciente de los derechos y arraigar la democracia. 18 de julio de 2021 se cumplen 85 años del golpe militar, que inició el proceso de desmantelamiento, represión y depuraciones a los y las docentes para acabar con el sesgo democratizador, humanista y de modernizar de la educación republicana. Desde el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y del resto de colectivos del Encuentro de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo, vaya nuestro homenaje a todas las maestras y maestros comprometidos en la defensa de la escuela republicana que sufrieron torturas, fusilamientos y desapariciones, delitos de lesa humanidad por los que nadie ha sido condenado. Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. ¡Viva la República! Madrid 2018. Muchas gracias, Fernanda. A continuación, el compañero José Murillo, de la Sección Memoria Histórica del Distrito Latina. José, por favor.
Bueno, yo no voy a recalcar lo que ya se ha dicho por otros compañeros y compañeras. Simplemente señalar un par de matizaciones. Es fundamental la reparación porque es un principio básico de la justicia. Y esa reparación implica cambios normativos. No nos bastan los criterios morales, es decir, no nos basta la ilegitimidad, el llamar ilegítimos a los tribunales o las resoluciones y sentencias del franquismo. No, queremos que sean ilegales y nulos de pleno derecho. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que las trabas legales existentes en este momento para que se puedan juzgar los crímenes del franquismo, que están perfectamente determinados en la legislación internacional a través del Estatuto de Nuremberg desde el año 45 y 46, eso se puede aplicar en este país. No se podrá aplicar en tanto no se anule de pleno derecho la ley de amnistía y al mismo tiempo y paralelamente se aplique la ratificación en este país del convenio del año 68 de la imprescriptibilidad a nivel internacional de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esa es la base fundamental para que todo lo que los crímenes del franquismo puedan ser juzgados y podamos pasar página. Es difícil pasar página con la sangre y el sufrimiento de miles y miles de personas. Pero algunas cosas sí hay que tenerlas en cuenta. La primera, en términos de reparación, es el reconocimiento de las víctimas. Víctimas en términos amplios. Como ya han señalado otros compañeros aquí, las víctimas no tienen un periodo que se circunscriba al que establece la ley de amnistía. No. El tardofranquismo duró hasta mediados de los años 80 y hasta el 90. Y las víctimas de la represión del Estado, en términos de terrorismo de Estado y de las bandas fascistas, era una cosa común en todo el país. Y esas personas tienen que ser reconocidas. Es una aberración que en Vitoria, donde todavía no se ha reconocido uno de los mayores crímenes de la transición, haya un acto institucional sobre víctimas del terrorismo. ¿Y qué pasa con las víctimas del terrorismo de Estado? Eso no son víctimas. Por eso digo que el reconocimiento tiene que ser a todos los niveles para las víctimas en términos amplios y con un criterio semejante al que se aplica para esas víctimas del terrorismo. En segundo lugar, señalar que, bueno, está muy bien las reparaciones en términos que no computen, pero hay una cosa evidente. El golpe no solamente significó una transformación de este país reaccionaria, con unas transformaciones a todos los niveles, incluido el demográfico, sino también tuvo unos beneficiarios. Esos beneficiarios de las incautaciones, de los robos, del trabajo esclavo, eso tiene que computarse y tiene que repararse en la medida de lo posible. Eso significa que nosotros reclamamos que el Estado asuma su responsabilidad en estos términos, al igual que las empresas beneficiarias de ese trabajo y las entidades, incluida la Iglesia Católica. A ver si nos recordamos el papel de la Iglesia Católica y la moral impuesta de la Iglesia Católica en este país. Entonces, eso nos parece fundamental. Lo demás creo que ya lo han dicho los compañeros. Gracias. Muchas gracias, José. A continuación va a intervenir la compañera Tatiana, que nos va a hablar sobre la ilegalización de organizaciones franquistas y sobre la apología del franquismo. Adelante, Tatiana. Otra de las medidas que consideramos imprescindibles e irrenunciables para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo
es la de la ilegalización de fundaciones, asociaciones, partidos y cualquier organización que ensalce, justifique o fomente la ideología, la violencia y todos los actos que el franquismo ejecutó y promulgó desde el 18 de julio de 1936, así como la modificación del Código Penal para que se condene los actos de exaltación del régimen de Franco. La Ley de Memoria tiene que sentar las bases para ilegalizar estos movimientos organizados que por su propio origen y esencia son incompatibles con cualquier democracia. La democracia tiene el deber de protegerse a sí misma de aquellos elementos reaccionarios cuyo único objetivo es destruirla. En España es el franquismo, el fascismo nuestro. Su enaltecimiento no es verter una opinión, porque el franquismo no es una opinión, el franquismo es un crimen, un cáncer que tenemos que extirpar o se irá extendiendo por todo el tejido social, enfermándolo hasta matarlo. El Consejo General del Poder Judicial opina que para ilegalizar estas fundaciones, además de ensalzar la dictadura, tiene que existir una humillación para las víctimas. ¿Hay algo más humillante que su propia existencia? ¿Hay algo más humillante para las víctimas del franquismo, para sus familias, ver cómo los victimarios transmiten su infame ideología de manera impune? No. Estas fundaciones, estos partidos, estas organizaciones encarnan en sí mismas la humillación. Y además ejercen la función de ser una advertencia. Si tu bandera es la de la solidaridad, si tu bandera es la de la justicia, si tu bandera es la del feminismo, si tu bandera es la de la clase obrera y si tu bandera es la de la hermandad entre pueblos, ellos pueden violarte, pueden robar a tu bebé, pueden meterte en la cárcel o pueden tirarte en una cuneta, porque mientras existan habrá un opresor que se sabe dueño de nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestros destinos. Por todo ello, es una obligación que a través de los mecanismos legales que nos hemos otorgado a nosotros mismos, utilicemos todas las medidas encaminadas a reparar a las víctimas, a higienizar y democratizar la sociedad española, y esto no puede hacerse de otra forma que legalizando todas las organizaciones, fundaciones y partidos que normalizan un régimen que de manera organizada, sistémica y sistemática vejó, torturó y asesinó a quienes defendían lo que nosotros hoy defendemos, la legalidad democrática. Muchas gracias, Tatiana. A continuación interviene la compañera Enar Alonso, que nos va a hablar de los archivos en la Ley de Memoria. No habrá justicia y reparación para las víctimas del franquismo mientras los ciudadanos no podamos conocer la verdad de lo que pasó durante la Guerra Civil y la dictadura. Los archivos deben potenciarse como una de las modalidades de reparación disponible para las víctimas y sus familiares, con mayor valor a medida que pasa el tiempo y la historia familiar oral se diluye entre generaciones. Una demanda habitual de las víctimas y sus familiares se refiere a los certificados de reconocimiento como víctimas de violaciones de derechos humanos. Los archivos cuentan con detalles de diferente naturaleza sobre cada violación de derechos humanos sufridos por cada víctima, por lo que son las instituciones idóneas para emitir certificados cuya personalización pase a constituir una medida de reparación valiosa. Para lograrlo, es preciso que la nueva ley reconozca el interés público de la información y la documentación relativa a la represión franquista, de modo que la consulta y divulgación de las violaciones de derechos humanos se vean respaldadas frente a los abusos interpretativos de las leyes de protección de datos de carácter personal y otros regímenes de acceso específicos públicos o privados. Por eso, reclamamos la creación de un censo de fondos documentales producidos o recibidos entre 1936 y 1978 por las personas físicas o jurídicas en ejercicio de sus actividades que contengan información relativa a violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad y que se conserven tanto en organismos públicos como en entidades privadas, incluyendo tanto los documentos producidos por los desaparecidos servicios de información y seguridad del Estado y el resto de las instituciones de carácter represivo, como por los organismos de investigación sobre el pasado, así como los generados o recibidos por asociaciones de defensa de derechos humanos o de movimientos de resistencia a la dictadura franquista, relacionados con delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional humanitario o con violaciones de derechos humanos en general.
Toda persona tendrá derecho a consultar íntegramente la información existente en los documentos que acreditan o puedan acreditar su condición de víctimas, pudiendo consultar también los datos personales de terceros que puedan aparecer en dichos documentos con independencia de la fecha de los mismos. Tampoco puede ser de aplicación las restricciones de acceso a la información amparadas en la Ley de Secretos Oficiales. Debe facilitarse, por tanto, la aplicación de sanciones penales y administrativas previstas o actualizarlas para los casos en que instituciones privadas o particulares, como las que ha hablado mi compañera anteriormente, guarden documentación pública sin más título para ello que alegar una supuesta naturaleza personal de la misma. También deben establecerse sanciones para el caso de denegaciones de acceso a la información por motivos no contemplados en la normativa estatal. Por último, toda esa información de todos esos archivos y todas las bases o bancos de datos procedentes de exhumaciones, de pruebas de ADN, fuentes orales, audiovisuales o las iniciativas que llevan a cabo asociaciones y colectivos memorialistas y de víctimas, debe ser accesible online de manera coordinada para que todas las víctimas del régimen franquista y toda la sociedad en general puedan acceder a ellas de forma clara, precisa e inmediata. Solo podremos luchar contra la impunidad si sabemos lo que de verdad ocurrió, no lo que nos quisieron contar o lo que nos quisieron contar a su manera. Muchas gracias, Enar. Ya estamos terminando. A continuación va a intervenir Luis Suárez por la plataforma por un centro por la memoria, en los antiguos terrenos de la cárcel de Carabanchel. Gracias, Luis. Hola, buenos días. Muchas gracias a la organización por permitirnos a la plataforma ciudadana por el Centro de la Memoria de la Cárcel de Carabanchel intervenir hoy. Seré bastante breve. Quiero enlazar en primer lugar con la compañera que habló sobre los temas educativos en relación a la Ley de Memoria Histórica. Nosotros hemos presentado como plataforma una sugerencia, porque todavía no es momento de enmiendas, a la Ley de Memoria Democrática sobre precisamente los temas de los centros de memoria. La ley, como sabéis, solamente contempla un punto muy general sobre lugares de memoria, donde parece que solamente se recoge una especie de red o topología de centros simbólicos, de lugares históricos, etcétera. Nosotros creemos, como ha dicho también esta compañera, que los centros de memoria deben ser centros didácticos donde se aprenda de nuestro pasado, donde se conozca nuestro pasado, y eso es lo que nosotros defendemos del Centro de la Memoria de Carabanchel. Voy a poner una nota local aquí hoy, aunque el eje y el tema central es la Ley de Memoria Democrática, que es estatal. Como sabéis, Madrid es la ciudad que es víctima del mayor memoricidio de todo el Estado. Tenemos unas administraciones locales, tanto municipal como regional, que son abiertamente negacionistas de la historia y de la memoria. Y el caso de la cárcel de Carabanchel es un caso emblemático. Digamos, la cárcel de Carabanchel es un hito, es un símbolo, no solamente en términos de la represión franquista, no solamente en términos de la resistencia antifranquista, que en esta ciudad, como sabéis, vivió unos movimientos y unos hechos realmente trascendentales del movimiento obrero, del movimiento ciudadano, del movimiento estudiantil, sino que es también un emblema de la lucha por la memoria. La cárcel fue destruida en el año 2008 por un gobierno socialista, y a partir de ese momento la plataforma los colectivos que conformamos la plataforma, que son un montón de colectivos de esta ciudad, ya empezamos a luchar, y 13 años después esos terrenos son un puro solar, es un descampado donde no hay nada, lo cual demuestra que la destrucción de la cárcel de Carabanchel, así como la lucha contra la memoria desde la derecha y desde algunos sectores, entre comillas, progresistas, no es una lucha inocente, sino que es una lucha por negar la historia, negar el franquismo y, en definitiva, por legitimar la dictadura. Por lo tanto, nuestra lucha por el Centro de la Memoria es una lucha que es fundamental. Y en Madrid tenemos un reto, y es un reto de luchar contra una administración que está abiertamente contra la memoria. Os animamos a apoyar nuestra lucha y a seguir avanzando. Creemos que estamos consiguiendo cada vez más apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. A continuación, y ya estamos terminando, nos quedan solo 2 intervenciones y el cierre, va a intervenir el compañero Carlos Gutiérrez del Foro por la Memoria, que nos va a hablar del Valle de Cuelgamuros.
indicaros también que la compañera Juana se va a pasar con nuestra caja de resistencia para que quien quiera y pueda, pues que nos dé un apoyo económico para sufragar todos los gastos que tenemos. Muchas gracias. Carlos. Bueno, buenos días a todos y todas. Con música de fondo, pues voy a empezar mi intervención, que realmente va a ser muy breve. En primer lugar, daros las gracias por estar resistiendo aquí este 18 de julio con estas condiciones climatológicas tan horribles. Muchas gracias a todos y todas por venir, os merecéis todo, la verdad. Paso a la intervención. Compartimos el compromiso de culminar el proceso de resignificación del Valle de Cuelgamuros, aunque el resultado dependerá del sentido final de esa resignificación, que debería ir en la línea de reconvertir el valle en un memorial de la represión franquista. De ningún modo debe servir para igualar a todas las víctimas y a víctimas y verdugos, en nombre de una falsa reconciliación sin justicia. La disolución de la Fundación del Valle es una buena noticia, que debería ser acompañada por la decisión de desacralizar la basílica, con la retirada de la cruz que representa al nacionalcatolicismo y de todos los símbolos fascistas. Asimismo, el Estado deberá garantizar la entrega de los restos a las familias que lo soliciten. Pedimos que se garantice la desacralización del recinto y que sean expulsados y reasignados los monjes benedictinos como paso imprescindible para asegurar la resignificación democrática del lugar. El valle no puede ser neutral en el mal sentido del término. La resignificación consiste en que se convierta en un lugar de memoria en el que quede bien claro quiénes fueron los responsables de la muerte y la represión. No se trata de venganza ni de revanchismo, sino de que la verdad aflore. En el valle es necesario un memorial, un sitio de la memoria al estilo del Museo de Auschwitz, al de la ESMA en Argentina o al del Museo del Holocausto en Jerusalén. Un memorial en el que se rinda homenaje a las víctimas y no a los verdugos. No al valle como lugar de equidistancia y sí al valle como sitio de memoria, justicia y reparación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. La última intervención antes del cierre es de la compañera Pilar Navarro, de Todos los niños robados son también mis niños, que nos va a hablar sobre el Día de Recuerdo y Homenaje. Gracias. Saludos a todas y a todos. Voy a ser muy breve. El tema, como ya ha dicho Juanje, es el establecimiento de un día al año de recuerdo y homenaje para todas las víctimas del franquismo. Que por parte de las instituciones del Estado se declare un día conmemorativo de especial significancia para las víctimas de la dictadura como día de recuerdo es de suma importancia. Sin embargo, en el encuentro por la memoria somos contrarias y contrarios al establecimiento de la fecha que en el anteproyecto de 31 de octubre se reflejó. Pero proponemos alternativas y tenemos 5 alternativas. El 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo. El 27 de septiembre, aniversario de los últimos fusilamientos de la dictadura. 12 de diciembre, aniversario de las resoluciones de Naciones Unidas de condena al franquismo en 1946. 26 de abril, aniversario del bombardeo de Guernica. 8 de febrero, aniversario de la masacre en la carretera Málaga-Almería. Hay alternativas para elegir y seguiremos luchando por el establecimiento de una de ellas. Muchas gracias a todos y todas.
Muchas gracias, compañeros. Ya vamos a terminar. Recordaros que una vez que intervenga el compañero Julián Rebollo habrá un minuto de silencio y antes de iros, por favor, que nadie se vaya. Vamos a colocarnos aquí con las pancartas delante y nos vamos a hacer una foto para que nos vean bien y que sepa todo el mundo, sobre todo el Gobierno y los grupos parlamentarios, lo que queremos, la ley que queremos, y queremos una ley que acabe con la impunidad del franquismo de una puñetera vez. Y ahora cedo la palabra al compañero Julián. Julián Rebollo, adelante. Bueno, en recuerdo de todos nuestros familiares asesinados por el franquismo. Es muy importante esto que estamos haciendo. Hoy quiero recordar en principio algo que es impresionantemente importante. Es la muerte de Pilar Bardén. Estuvo con nosotros luchando por la memoria histórica y por lo tanto nosotros la reconocemos. Pero también queremos mencionar a montones de personas que fueron detenidas, encarceladas, llevadas en todos los sitios porque defendían la libertad, porque defendían la lucha de todos los republicanos. Como también recordaremos, no se os olvida nunca, de la lucha de las mujeres en todo el Estado español. Mujeres que fueron violadas, que fueron insultadas, que fueron destruidas, y que resulta que encontramos un caso único en España, y es que en una fosa común, de las miles de fosas comunes que hay, que son 2.700 miles de personas enterradas, encuentran una fosa, hace poco tiempo, una fosa donde encuentran los cadáveres de 8 mujeres, y se explican los investigadores por qué solamente había mujeres, si ellas no habían participado y lo estuvieron estudiando en la contienda en ningún momento. ¿Sabéis por qué? Porque no denunciaron dónde estaban sus maridos, sus esposos y sus hijos. No denunciaban nunca dónde estaban escondidos, ocultos. Y por ese hecho, solamente por ese hecho, las fusilaron. Lo cual es lamentable y terrible que pase en este país. Por eso queremos que cambie la situación, que haya una ley de memoria que reconozca todo nuestro trabajo, nuestro sacrificio y sobre todo la de nuestros familiares y todas las personas que lucharon por la libertad, por conseguir todo esto. Por lo tanto, hoy, en este día, queremos hacer algo significativo para que todo el mundo lo recuerde. Queremos hacer un minuto de silencio por todos nuestros familiares, por todos nuestros amigos, por los encarcelados, por toda la gente que ha estado en todos los sitios. Por eso os pedimos a todos un minuto de silencio. Que suene, que truene el minuto de silencio. ¡Viva la República! ¡Viva! Verdad, justicia, reparación. 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 Bueno, pues compañeras, compañeros, vamos a dar por finalizado el acto. Recordar que la pelota está en manos del Gobierno. Posteriormente estará en manos de los grupos parlamentarios. Y aquí solo caben dos posturas, solo dos. O se está con las víctimas o se está con los victimarios. O se está con la impunidad o se está contra la impunidad. Y todo lo que no sea legislar contra la impunidad del franquismo es estar del lado de los franquistas, de todos sus crímenes. Y por eso tenemos que seguir. Y no vamos a conformarnos con cualquier ley, que lo tengan bien claro, que no nos conformamos con cualquier ley. La ley que queremos es una ley que ponga fin a la impunidad de los crímenes del franquismo. Muchas gracias, compañeros. Y vamos a hacerlo la foto ahora.
damos por cerrado el acto y cortamos la transmisión. Próximamente estará este acto también en los canales de YouTube para aquellos que quieran volver a verlo. Gracias.